Esta será la segunda gran cultura del periodo conocido como el intermedio temprano. ¿Cuáles aspectos que vamos a tratar el día de hoy con referente a esta cultura? Veremos el descubridor, el periodo del tiempo en el cual se forma y se desarrolla esta cultura, su ubicación geográfica, el desarrollo histórico o etapas, la sociedad y forma de gobierno, su arquitectura, economía, su cerámica, textilería y las famosas líneas de Nazca. Esta cultura fue descubierta por Federico Max Uhle en el año de 1901. El arqueólogo alemán, cuando estuvo al sur del país, en el departamento de Ica, logra descubrir ciertos restos, ciertas huacas que posteriormente fueron excavadas, descubriendo los principales restos de esta cultura. Pero además, también fue estudiada por Paul Kosok y Maria Reich, ambos personajes importantes también en el desarrollo de esta cultura, siendo esta, Maria Reich, la última, una mujer muy destacada que dedicó gran parte de su vida en el estudio de estas famosas líneas, el cual veremos más adelante. La cultura Nazca, como vemos, ya tenemos aquí nuestra clásica presentación de los horizontes e intermedios, propuesta y planteada por John Rowe, identifica a la cultura Nazca dentro del tiempo comprendido como el intermedio temprano. Aproximadamente, esta cultura que se desarrolla en este periodo tiene más o menos 700 años de duración, desde el año 0 hasta el 700 después de Cristo, es decir, en nuestra era. La ubicación geográfica de la cultura Nazca. Se va a ubicar en el departamento de Ica, provincia y distrito de Nazca. La influencia que va a tener esta cultura por la zona sur llegará precisamente hasta la zona de Arequipa, en la provincia de Acarí, y en el norte hacia la zona de Lima, en la provincia de Cañete, ocupando los ríos o valles de Chincha, Pisco, Ica, Río Grande y Acarí. Esta ubicación geográfica fue la que anteriormente fue ocupada por la cultura Paracas en el horizonte temprano, pero la cultura Nazca se va a ubicar más hacia el sur, precisamente en las pampas de Nazca, muy cerca de las pampas de Nazca, siendo los principales sitios arqueológicos el Cerro Max Uhle, la Estaquería, Chaviña, que es la zona, se podría decir, de Arequipa, y su capital, Cahuachi. Son los principales sitios arqueológicos donde se han descubierto principalmente cerámica, diferentes formas de enterramiento, textiles y los lugares sagrados que pertenecieron a esta cultura. Cabe destacar que el desierto, al estar en la costa peruana, es muy árido debido a la escasez de lluvia. Por lo tanto, es árido y seco. Esa es la característica también de esta cultura que se desarrolla en nuestra costa sur del Perú. En cuanto al desarrollo de los Nazca, el estudio de la cerámica ha podido establecer la siguiente periodización de la historia de la cultura Nazca. Vemos aquí una pequeña línea de tiempo que va desde el año 0 al año 700. Los Nazca tuvieron 3 periodos principales en su desarrollo. Veamos el primer periodo, que va desde el año 0 hasta el año 400 aproximadamente, al cual lo llamaremos Nazca temprano. Aquí, los Nazca se establecen en la cuenca del Río Grande y aún en esta primera etapa permanece la influencia de la cultura Paracas, sobre todo en su cerámica, ¿no? Esta cultura que desaparece debido a cambios climáticos, posteriormente se va a desarrollar más hacia el sur, pero estableciendo su capital en la zona de Cahuachi. Ya en el periodo conocido como el Nazca Medio, la construcción de su capital, Cahuachi, ya termina y se hace de este una pirámide importante y un sitio de adoración propio de los Nazca en asentamientos principales, es decir, donde su población va a habitar, va a estar cerca al cauce del Río Grande y el Río Palpa, respectivamente. Los edificios de su arquitectura son de carácter ceremonial, pero también hicieron construcciones arquitectónicas para el uso de viviendas. Ya la última etapa de esta cultura se denomina Nazca tardío. Aquí se van a dar el abandono de los asentamientos anteriores y se reubican en otros centros. Se estrechan relaciones con otros pueblos, principalmente con un poblado denominado Huarpa de Ayacucho, con los cuales también realizarán intercambios comerciales. Es así que la cultura Nazca va a entrar en decadencia y posteriormente será absorbida por el primer gran imperio del antiguo Perú, es decir, la cultura Wari. En cuanto a la sociedad y gobierno de los Nazca,
Estos se organizaron en señoríos independientes gobernados por una élite sacerdotal militarista. Vamos a ver aquí la pirámide social de la cultura nazca. En la parte superior encontraremos a los sacerdotes, personas con gran arraigo, ¿no? Como muchas de las culturas del antiguo Perú, fueron las personas que tenían un mayor conocimiento, sobre todo del manejo del agua, del clima, que podían predecir precisamente las épocas de siembra, cosecha, y gobernaban a la población en su conjunto. Debajo de ellos tenemos a los guerreros, personajes que participaban en la defensa del territorio. La cultura nazca fue un pueblo guerrero, no al igual que la cultura moche, pero sí tuvieron un ejército que les permitió defenderse de los posibles ataques de los invasores. En la clase media tenemos a los artesanos, personas que se dedicaban principalmente a la alfarería. La cultura nazca tuvo una cerámica muy desarrollada, ¿no? La influencia de los paracas fue vital para esta clase social, pero que ellos poco a poco fueron mejorando y perfeccionando dichas técnicas. Los comerciantes también fueron una clase, considerados dentro de la clase media, personas importantes porque permitían acumular de sus excedentes mediante el trueque los intercambios con otras poblaciones cercanas. Sus excedentes eran comercializados para poder satisfacer así la demanda de los diferentes productos, principalmente alimenticios. Y en la clase o en la base social más baja tenemos a los agricultores, actividad que precisamente surtía de los alimentos necesarios a la población para que pudiesen alimentarse, pero a su vez estos excedentes les permitía a ellos, ¿qué cosa? Les permitía hacer los intercambios mediante el trueque. Y finalmente tenemos a los pescadores, a los que se dedicaban principalmente al estar próximos al mar y aprovechando los pocos ríos que tenían, pescar diferentes productos marinos para también satisfacer y de alguna manera equilibrar su dieta alimentaria. Así tenemos entonces que nuestra pirámide social de la cultura nazca se establece siempre con una sociedad jerarquizada, pero de carácter sacerdotal y militarista. En cuanto a su arquitectura, la cultura nazca tuvo una arquitectura muy desarrollada. El principal elemento del uso que ellos emplearon fue el barro. Hicieron templos y plataformas como las que se observan en Cahuachi, su capital, pirámide trunca escalonada, características también del antiguo Perú, y edificaron diferentes observatorios solares, lo que hoy conocemos como la estaquería. Se cree que aquí los sacerdotes y las personas especializadas podían visualizar el movimiento de los astros y se la ha denominado así porque son estacas, como si fuesen troncos de madera que estaban puestos inteligentemente para ver el movimiento de los astros y así adivinar las épocas del clima, de una buena cosecha, de una buena siembra, etcétera. También hicieron casas, viviendas y edificios públicos, generalmente cercanos a los templos y plataformas enormes, cuya principal característica era de servir de morada al habitante común de la cultura nazca. El pueblo estaba siempre cercano a las clases altas. En cuanto a la síntesis de la cultura, diremos que Cahuachi se constituye como su capital. Aquí vemos imágenes de cómo hoy en día se ve estos restos de la cultura, teniendo las características de los frisos, con imágenes de carácter geométrico, el empleo del barro mayoritariamente. La religión de los nazca fue básicamente politeísta y panteísta. Quiere decir politeísta que tuvieron varios dioses y panteísta porque tuvieron a los efectos naturales, fenómenos naturales, el sol, las estrellas, la luna, también como parte de sus divinidades, sabiendo que su principal divinidad ellos lo denominaron el dios Voto. Aquí vemos una representación en cerámica de esta divinidad que tiene la forma de un pez con los ojos grandes y colmillos de felino. Acá hay una combinación de ambos, una deidad que era considerado para ellos como la principal de esta cultura. En cuanto a la economía, hablaremos en primera instancia de la agricultura. Para realizar la agricultura, los nazcas construyeron una amplia red de canales y acueductos a cielo abierto y subterráneos, muchos de ellos con 10 metros de profundidad y 1 metro de ancho. Aquí vemos la imagen de la actualidad de un canal que permanece aún en la zona de Ica, donde, como en muchas otras culturas, desviaban el cauce de los ríos para poder ampliar el campo fértil para realizar dicha actividad, ¿no?
Y también los hombres de las culturas nazcas hicieron los famosos pozos de agua, que eran aberturas o pozos que permitían la limpieza del cauce, ¿no? El cual también se pueden visualizar a lo largo de todo el territorio del departamento de Ica, en la provincia de Nazca, y estos servían precisamente para limpiar, ¿no?, cada cierto tramo el cauce de estos sectores que proveían de agua precisamente a la población, tanto para el consumo humano como para la agricultura propiamente dicha. Los principales cultivos que se sabe los hombres de Nazca tuvieron, tenemos el maíz, principal elemento de la alimentación básica del antiguo poblador peruano, los frijoles, tenemos los payares, muy típicos también del departamento de Ica, el camote, un tubérculo dulce, tenemos el maní, tenemos el ají en diferentes variantes, tenemos el pacae, tenemos el aguacate o palta y el algodón. Son los principales elementos y cultivos que el hombre Nazca pudo realizar gracias a su agricultura. Además, vamos a ver que, como ya mencioné anteriormente, ellos pescaron diferentes peces y mariscos porque están frente al Océano Pacífico, y también el excedente de estos productos, tanto de la pesca como de la agricultura, les permitió hacer trueque o intercambio comercial principalmente con los habitantes de un pueblo llamado Huarpa, que está en la zona sur de Ayacucho, muy cerca a los habitantes de Nazca. Intercambiaban productos sin la necesidad del dinero. Cerámica. Vamos a ver que dentro de las principales características es una de las más logradas del antiguo Perú, conjuntamente con la de los moche y más adelante con las de los huari. Esta cultura se caracteriza porque tuvieron un exquisito acabado en sus ejemplares. Hicieron cántaros globulares de azapuente, ollas, tazas de carácter ritual y también de uso cotidiano. La característica también era del uso de varios colores. Usaron 11 colores y hasta 190 matices en la pintura que ellos realizaron. Y otra de las características importantes es que hicieron pintura precocción, es decir, pintaban el cerámico y posteriormente lo endurecían en hornos. La representación que ellos tuvieron fueron muy variadas, entre ellos flores, frutos, aves, animales y figuras antropomorfas. Esa es una de las características importantes, y además que ellos aplicaron la técnica conocida como el horror al vacío. ¿Qué significa el horror al vacío? No permitieron que ninguna parte de la pieza de la cerámica quedase sin pintar. Todo tenía que ser pintado o decorado. A eso se denomina el horror al vacío, ¿ya? No permitían que ninguna parte de la cerámica se quede sin pintura. Su textilería. Usaron el algodón como principales insumos, la lana de las llamas y alpacas, muchos de ellos traídos de Ayacucho, elaborando finísimos mantas, pero no llegaron definitivamente al nivel de sus antecesores, los paracas. Ellos agregaron además plumas multicolores, traídos algunos desde la selva, agujas de cactus, ¿no?, representando diferentes figuras antropomorfas, figuras geométricas y también el uso de varios colores. Repito, si bien es cierto, tuvieron cierta influencia de los paracas, no llegaron a su nivel, sobre todo en cuanto a la técnica y a la calidad de los antecesores de ellos. Un aspecto importante que definitivamente marca la característica de esta cultura son sus famosas líneas de Nazca. Son enigmáticas figuras geométricas dibujadas sobre las pampas de Nazca. Estos son surcos de hasta 30 centímetros de profundidad. Son enormes figuras que solo pueden ser apreciadas en toda su magnitud desde el aire o desde las colinas cercanas, ya que se extendía por un perímetro de alrededor de 50 kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho, cruzando diferentes ciudades de la región. Estas líneas de Nazca fueron descubiertas en 1927 por el arqueólogo peruano Toribio Mejía Sexpe, pero también estudiadas a partir del año 1941 por la arqueóloga alemana Maria Reich. Ella, casi la mayor cantidad de su vida, del periodo del tiempo de su vida, dedicó al estudio de las líneas de Nazca para tratar de descubrir qué era, en qué consistía, tratar de dar respuesta a estas enigmáticas líneas que definitivamente causan furor a nivel mundial. En cuanto a los dibujos de mayor tamaño son un pájaro de casi 300 metros, un lagarto de 180 metros, un mono,
un cóndor y un pelícano de aproximadamente 135 metros y una araña de alrededor de 42 metros. Existen muchísimas otras imágenes que pues, se pueden visualizar si sobrevolamos estas líneas, pero las más características o las principales son las que estamos viendo a continuación en esta diapositiva. ¿Cómo se hicieron estas líneas de Nazca? Para trazar estas líneas, los antiguos pobladores de la cultura nazca se valieron de diversos instrumentos. Entre ellos tenemos el tupu, que era una plancha de metal o madera colocada perpendicularmente a la tierra para proyectar la sombra del sol y la luna y así tener distintos ángulos para la elaboración de las líneas que se pueden visualizar. Y el teodolito, que era un tubo de madera o terracota del que pendía una plomada para trazar el rumbo de las líneas, ¿no? Un cordel y el nivel del agua, que permitía precisamente hacer las líneas rectas de gran cantidad de metrajes, precisamente. Además, vamos a mencionar que dentro del análisis del estudio de las líneas de Nazca, tenemos diferentes teorías que tratan de explicar el origen de estas famosas líneas. Una de las teorías, es de que posiblemente estas líneas servían como caminos sagrados, o también llamados seques, que quizás conducían hacia pequeñas huacas o adoratorios asociados al culto del agua y la fertilidad, que los permitían conducir hasta estos lugares. Otra teoría indica de que las líneas de Nazca sirvieron como una especie de calendario astronómico que representa el movimiento de los astros y planetas y ciertas constelaciones, ¿no? Por ejemplo, para ver la salida y puesta del sol, estas permitían precisamente describir ciertos elementos característicos propios a esta cultura. Otra teoría indica de que era un sistema de orientación territorial que permite ubicar diferentes lugares por los habitantes de Nazca, es decir, era como su plano, su guía para el habitante de Nazca en la época en la cual fue elaborada y utilizada. Referentes territoriales es una de la cuarta teoría que estamos analizando. En el año de 1971 se planteó la idea que estos geoglifos se trataban de una especie de pistas de aterrizajes para los alienígenas. Esta teoría ya va un poco más allá, de repente, del ser comprobada, corroborada al 100%, pero todavía permanece vigente y eso le da lo enigmático a esta famosa línea de Nazca. Otra teoría, la quinta teoría que estamos analizando ahora, indica de que las líneas de Nazca eran centros de culto al agua y la fertilidad, porque se cree que señala las fuentes del agua que casi son inexistentes en los desiertos. Finalmente, vamos a decir que la sexta teoría con respecto a las líneas de Nazca son rutas de peregrinaje o centros de adoración, porque se cree que fueron hechas para ser observadas por sus dioses. Entonces, aquí vemos las 6 principales teorías que hablan al respecto de las famosas líneas de Nazca. En todos los casos, hay consenso de que estas líneas cumplían siempre una función ritual vinculada con los ciclos agrícolas, una de las principales actividades económicas como las que ya mencioné hace unos instantes. Entonces, estas son las principales características e información de la línea de Nazca. Muchas gracias por tu atención, chicos. Ahora vamos a estar atentos a las indicaciones que te voy a estar dando.